vamos a iniciar esta mesa que se titula, como tienen ahí detrás, La Gran Historia Negra. Voy a presentar a mis compañeros un poco de derecha a izquierda, posición física, posición ideológica, no lo sé. A la derecha, Guillermo Galván, periodista y autor de varios libros, premiado también. Libros, quizás ahora hablaremos, ahora comentaréis, con un corte histórico siempre presente, o siempre vertebrando las historias o las tramas. Un poquito más a su izquierda está Javier Hernández Velázquez, tinerfeño, director del Festival Tenerife Noir y autor también de unas cuantas novelas, la última Baraca, una historia también de contenido histórico, evidentemente, con un contexto histórico muy importante. Y bueno, una serie también negra de Matt Fernández, donde también toca bastantes temas relacionados con la historia o con historias concretas importantes. Y aquí a mi derecha, Nieves Abarca, autora gallega, también con una importante lista de libros, donde toca el tema también de refilón o directamente, en algunos de ellos, de la psicopatología, ¿no? Bueno, pues un poco ese fondo oscuro, a veces inexplicable, del ser humano que nos empuja o que les empuja a determinadas personas a cometer una serie de actos que calificamos en muchas ocasiones de locura. Y por último, pues estoy yo, que soy José Ramón Gómez, soy de Ciudad Real. Y bueno, pues tengo también algunos libros, los últimos los tenéis aquí. Una serie que es Ojos que no ven, también de corte histórico, ambientados en los años 20-30, y Metástasis, que es una distopía, ¿no? Es otra forma de hacer historia, otra forma de contar la historia. Lo que quiero es que cada uno de ellos se presenten a sí mismos, que digan si vienen de parte del novio, de parte de la novia, si prefieren o cómo afrontan ellos el contenido histórico, sus tramas, el peso de la historia, si les importa más la historia o la historia de los personajes, ¿no? Bueno, en fin, cada uno que se presente un poquito y luego abordamos un debate, si os parece. Guillermo, por ejemplo. Bueno, la verdad es que lo que has planteado es para dar una conferencia de 2 horas, pero bueno. No, hombre, dado que el contenido de la mesa redonda es la historia y la novela negra, pues sí me gustaría explicar a mí un poco cómo concibo la novela negra o la novela de intriga, la novela de investigación, porque puestos a hablar de novela negra, si escuchamos a determinados críticos ortodoxos, no todo lo que vamos a leer aquí, ni todos los autores son de novela negra, sino que es novela policíaca, novela de intriga, thriller. Es toda una serie de elementos mezclados, ¿no? Hombre, yo entiendo, cuando me planteo escribir una novela, en primer lugar, la historia que voy a contar, mi objetivo es escribir una buena novela. Eso es lo que intento. Que luego sea negra, verde o amarilla es algo que depende un poco de las circunstancias, de los críticos, de los lectores, en fin, y de los libreros, ¿no? Y de los editores. En el caso concreto de esta última novela, Tiempo de siega, es una novela que naturalmente es histórica. Los críticos ortodoxos, volvamos a lo mismo, consideran novela histórica todos aquellos hechos que suceden hasta la Segunda Guerra Mundial. Y esta es una novela que sucede en 1941 en España, recién acabada la Guerra Civil, y naturalmente pues tiene un fuerte contenido histórico. ¿Por qué? Pues porque está, aparte de la trama, aparte de la historia, aparte de los personajes, hay todo un reflejo, intento reflejar un poco cómo era la España, o en este caso el Madrid, porque se desarrolla en Madrid, pero es
perfectamente extrapolable al resto de España en un momento tan trágico como el final de una guerra y tan duro como una posguerra donde había hambre, donde había miedo, donde había luto, donde había cárcel, donde había persecución. Y en ese sentido es absolutamente histórica, ¿no? Pero es una novela, os aseguro, negra, 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 muy negra. En cuanto a las vinculaciones de la historia y la novela en general, o la novela negra en este caso, yo creo que las historias son un poco como los árboles, que necesitan raíces, por pequeñas que sean. Y a la hora de plantear una historia siempre hay que indagar en el pasado, ¿no? El presente nunca se explica sin una buena explicación del pasado, aunque haya novelas que puedan pasar por el pasado de puntillas, porque probablemente no lo necesitan, ¿no? Pero la novela negra yo creo que sí, y en este caso a mí me encanta investigar y es una segunda faceta. Yo lo paso también investigando como escribiendo y naturalmente pues aprovecho las investigaciones históricas o contextuales para aplicarlas a mis novelas, ¿no? En las novelas de Javier pues también tiene bastante importancia la historia, pero quizás con una palabra que, bueno, igual está de moda ahora, ¿no? Que es la memoria, ¿no? Para ti es bastante importante la memoria en tus novelas, así lo dejas escrito, así lo dejas dicho en muchas ocasiones, ¿no? Sí, hombre, yo vengo en nombre de la memoria, efectivamente. Yo siempre, los críticos dicen que hago novela negra. Bueno, y los escritores de novela negra intentamos patrimonializar. Somos los únicos que hacemos crítica social. Y es falso. Siempre quise escribir esta novela, porque es una novela muy actual. Yo escribo muy Sergio Leone, de manera circular. La novela comienza y termina en los días posteriores al alzamiento. Y el desarrollo es de 1921 a 1936. Está centrado en el desastre de Anual, un hecho. ¿Hay algo más negro que lo que pasó allí? Yo creo que no. Y si sacamos una fotografía de lo que pasó a principios del siglo XX y empezamos a sacar fotografías de lo que está pasando, la diferencia es que lo que está pasando ahora lo vemos en colores y antes lo veíamos en blanco y negro. Después de un desastre como Barranco Lobos en 1909, hay un reclutamiento, Barcelona, y se monta allí la de Dios es Cristo, Semana Trágica de Barcelona. Si miramos un poquitín para atrás, nos saltamos el ataúd de Franco y miramos lo que ha pasado en las últimas semanas, los puntos de unión son... ¿Y por qué esos puntos de unión? Yo creo porque no dimos respuestas que tuvimos que dar en su momento, en los años 30 del siglo pasado, se quedaron sin... Alguien llegó con el mando, pulsó la pausa y dormimos un sueño, afortunadamente no eterno, en blanco y negro, aunque el Madrid ganaba las Copas de Europa, ¿no? Lo cual me alegro. Pero sí, tenemos respuestas sin contestar desde hace mucho, mucho tiempo. Es memoria. El tema histórico es lo que pasó. Hay un guiño en la novela a Sender. Sender lo vivió no solamente como un escritor, sino casi como un periodista, lo que sucedió allí. Con lo cual, yo creo que la memoria nos ayuda a no olvidar lo que pasó porque se está repitiendo, se está repitiendo. Y hay una historia de amor. Hay una historia de amor, pero para mí el amor no es la media naranja. A buscar nuestra media naranja, ¿no? Todos somos naranjas completas. El amor son decisiones. El protagonista, el personaje principal, está continuamente tomando decisiones cruciales. Ya cuando la lean se darán cuenta que muchos de nosotros nos enfrentamos a esas situaciones y decidimos quedarnos quietos, no tomar decisiones cuando te encuentras en encrucijada es no vivir. Pues el personaje toma decisiones, toma muchísimas decisiones. El trayecto de Anual a Melilla son 135 kilómetros. Yo he hecho una advertencia al lector, eso no es un desierto. Pero a efectos de enfocar la filosofía sufí de los rifeños, me ayudó la novela
a que el protagonista transcurriera esos 135 kilómetros en una situación de desierto. Y bueno, lo primero que yo creo que me he encontrado, la gente cuando ve la portada, pues ni sabe qué es la foto y muchos no saben el concepto de Baraka. Baraka es un concepto sufí de providencia, pero bueno, no sé si han visto la última película de Amenábar. Pues bueno, la labor me la hizo Millán Astray. Hay 2 minutos de película en que para ungir al generalísimo en un bando único explica cuál es el concepto de Baraka y lo que significa. Bueno, y Nieves, en tus novelas, en tus escritos, ¿qué peso tiene la historia? ¿O tiene más peso la historia personal de cada uno de los personajes? Que también, al fin y al cabo, también es historia. Yo he cambiado. A ver, yo aparte de Baraka la tengo en el apellido, porque abarca y Baraka. A ver, yo he escrito 5 novelas con Vicente Garrido, el criminólogo, este señor tan famoso que sale en Cuarto Milenio, siempre digo lo mismo, y que no está aquí, entonces nos quitaría protagonismo a todos. Y he escrito 5 novelas policiales con él, 4 novelas de policial pura, ¿no? Con una protagonista que se llama Valentina Negro, que es policía nacional, una novela que es un policial encubierto, que es El beso de Tosca, y esta es mi primera novela que escribo yo en solitario, ¿no? Y yo soy historiadora, entonces he escrito una novela histórica, ¿no? Una novela histórica entre comillas, porque sí tiene una parte histórica muy importante y después tiene una parte fantástica, gótica, oscura, que yo no puedo evitar de ninguna manera, ¿no? Yo cuando escribo de una manera oscura y no soy capaz de salir. Tengo que meter la oscuridad de alguna manera, ¿no? Entonces, en Voraces, yo lo que descubrí fue una historia desconocida en España, que es el exilio de los liberales españoles en Londres, ¿no? Es una historia que a mí me pareció fascinante porque estaban allí todos vestidos con sus capas raídas, los ingleses estaban fascinados por ellos, pero ellos no podían venir a España porque Fernando VII se los mataba, nada más aparecieran, pusieron un pie aquí, Fernando VII los mataba, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que toda aquella gente española que estaba allí, el general Espocimina, Torrijos, el famoso fusilado del cuadro del Prado, estaba allí, eran todos colegas, y eran todos colegas de Tennyson, de poetas ingleses. Yo cuando empecé a investigar, empecé a darme cuenta de que aquello era una historia maravillosa y totalmente desconocida, ¿no? Entonces ahí cambié totalmente todo el registro que tenía de escribir novela policial y pasé y me metí de cabeza en la novela histórica, ¿no? Es una novela histórica un poco peculiar, pero lo que sí que quise abandonar un poco fue la investigación, ¿no? Porque ahora está muy de moda la novela gótica de investigación, con tipo Sherlock Holmes, con muchos revivals de Sherlock, con muchas investigaciones. Pero yo quise abandonar, porque después de 5 novelas de trepidantes adictivas y policiales y llenas de psicópatas, cambié totalmente el registro y aquí el psicópata realmente es Fernando VII, ¿no? Y al hilo de lo que decía antes Javier, no solo es lo que pasó en el siglo XX, es que en el siglo XIX estaba pasando lo mismo que está pasando ahora y te estabas dando cuenta de los carlistas, te estás dando cuenta de que todo lo que empezó en el siglo XIX en este momento sigue vigente y sigue todos los problemas que había en España en aquel momento siguen en este momento sin cerrar, ¿no? Es como si se repitiese la historia de manera cíclica. Ahora, de una manera mucho menos salvaje, gracias a Dios, nos hemos dominado un poco y no nos matamos de una manera tan terrible como antes, pero sigue habiendo ese pozo histórico que de alguna manera hemos heredado del siglo XIX y sigue totalmente vigente. Pero entonces podemos deducir, según estáis contando, algo que es clamor popular, ¿no? Que la historia se repite, ¿no? Esto se comenta mucho, se dice mucho y bueno, pues tenemos frases que nos lo corroboran de alguna manera. Yo sé que Javier no está de acuerdo en esto y ahora le dejaré que argumente. Yo personalmente lo que pienso es que el ser humano es optimista, lo pienso y lo creo.
y profesionalmente pues también lo intento llevar a cabo. Y ese optimismo que tenemos cada uno es lo que nos hace pensar que esta vez sí me va a salir. Repito lo mismo, pero esta vez sí creo que me va a salir, ¿no? Igual que cuando he hecho a la máquina tragaperras, después de gastarme ahí un montón de dinero, sigo pensando que esta moneda sí que va a ser la que me va a dar el especial o la especial o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que hace que quizás la historia tienda a repetir errores o tienda a repetir hechos que, bueno, de los cuales nos resulta difícil aprender por eso. No sé si pensáis que la historia se repite, no se repite. Hombre, yo creo que se repite, pero no de forma cíclica, si acaso de forma esferoidal, ¿no? Es decir, en planos distintos. Se pueden repetir determinadas circunstancias, se pueden repetir determinados hechos, pero yo en este sentido no soy físico, pero me gustaría ser físico para analizarlo desde la física. Es decir, ¿por qué razón se repiten las cosas? Si provocamos las mismas causas, tendremos los mismos efectos. El problema está en que las causas no las solucionamos. Si tenemos las mismas causas desde la Edad Media prácticamente, desde el siglo XVIII, siguen afectando a un país, pues coletazos de esas causas seguirán apareciendo que eran 50, 60, 70 o 100 años, ¿no? Yo en ese sentido no creo que se repita la historia, pero sí que mientras las causas no estén resueltas, se repetirán coletazos de esas causas. Y ahora mismo la guerra civil realmente, y muchos historiadores coinciden con ello, fue la última de las guerras carlistas. No fue otra cosa. Nosotros pasamos desde el siglo XIX hasta el año 78, el año constitucional, 77, pues de un plumazo, ¿no? Todo lo que hay ahí en medio, eso es toda una gran esfera de problemas sin resolver, ahí sigue. Y ahora, bueno, pues esa esfera está empezando a hervir y empieza a echar otra vez humo y tira por aquí, tira por allá. Es decir, tenemos un Estado cogido con palillos, construido desde prácticamente la Edad Media y que no hemos sabido evolucionar. Naturalmente en la Edad Moderna se hizo un Estado moderno, pero hay multitud de elementos que no están ahí, hay multitud de fuerzas que están influyendo permanentemente para que de alguna manera ese siglo de plata que se estaba produciendo durante la República desde el punto de vista literario, cultural, científico, para que eso no progresara y se muriera y tuvieran que marcharse al exilio toda nuestra gente, ¿no? Hay fuerzas muy interesadas y no son solamente fuerzas económicas que naturalmente pretenden defender sus propios intereses, hay fuerzas ideológicas. La Iglesia Católica tiene un peso bestial, queramos o no, lo ha tenido, lo tuvo durante el franquismo. El principal beneficiario de la guerra civil fue la Iglesia Católica, el principal beneficiario, solamente hay que ver los resultados. Es decir, ganó la educación en exclusiva, ganó las conciencias de los españoles por el púlpito, ganó sectores importantísimos en la judicatura, en la sanidad, y se hizo con un patrimonio gratuito increíble. Bueno, pues eso todavía sigue ahí. Y eso es algo que no se ha sabido poner fin, ¿no? Es decir, que hay muchísimos elementos que están haciendo hervir la olla y empieza a salir humos o vapores similares a los que salieron hace 100 años. Pero el problema es que hay asuntos no resueltos, no es que la historia se repita. Es que tenemos un serio problema de no resolución de nuestros propios problemas. Esa es mi opinión. Y heridas que supuran todavía, ¿no? Javier. Sí, bueno, estoy de acuerdo con el comentario. Yo creo que el nacionalcatolicismo sigue en este momento vigente en dos comunidades autónomas muy claramente singularizadas. Yo no creo que la historia se repita, no. Se repetiría la historia si ese episodio de la historia hubiera terminado. El razonamiento es una especie de déjà vu que tuvimos tú y yo hace horas. Yo me eduqué con la literatura del realismo mágico y leyendo especialmente a García Márquez. Y hay una frase de García Márquez
que yo creo que casa bien con lo que estamos hablando, con respecto a que si la historia se repite, el responder, el solucionar. Márquez decía que cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y esa es la situación. Por eso estamos en tierra de nadie, porque no somos lo suficientemente valientes como para tomar decisiones. Que nos podemos confundir, pero tomamos decisiones. La única manera de no tomar decisiones porque te vas a confundir, no sé si han estado en el desierto, pero cuando hay vendaval, quédate quieto, no te muevas. Porque si te quedas quieto, cuando pasa el vendaval sabes dónde está. Si te empiezas a mover, ya no vas a saber ni siquiera dónde está. Aquí esto, lo que sucede en Anual es el lazo con lo que decía Nieves Abarca. Efectivamente, el origen es una gran depresión colectiva de una sociedad española, de un imperio donde no se ponía el sol. La caída de Cuba, Filipinas, España entra en una situación que lo único que le queda es el protectorado africano. Incluso desde el punto de vista de hoy, históricamente se dan soluciones o respuestas que son erróneas, o visiones. No sé si han visto la película de hace 4 o 5 años, 1898, Los últimos de Filipinas. Una vergüenza. O sea, esa gente resistió 1 año en Valer sin saber que había terminado la guerra. Esa gente es considerada héroes por los americanos y por los filipinos, que abrieron pasillo para que salieran cuando se rindieron y se dieron cuenta. Coño, y perdón, aquí hay un hecho brutal, que es el episodio de la caballería de Alcántara. El batallón de caballería de Alcántara protege a los soldados que huían desde Anual para que se refugien en Monterruiz. Eran cerca de 300, quedaron 25, dieron su vida para que se pudiera proteger. Yo me crié casi en un cine, recuerdo la película de Rolf Flynn, La carga de la brigada ligera, Balaclava. Militarmente un desastre, pero fue elevado a la máxima potencia. Héroe. Lo que pasó con la caballería de Alcántara en la protección de Monterruiz, bueno, no tiene nada que ver con lo de Balaclava. Con lo cual estoy de acuerdo con ambos, efectivamente, que la historia se repite. Desacuerdo. Nieves, como historiadora. Yo como historiadora, yo creo que hay una falta de conocimiento histórico en España muy grande. Yo cuando estudié la carrera realmente no es que saliera igual que entré. Pasé mucho tiempo en la cafetería, tengo que confesarlo, pero saqué la carrera con bastante éxito. No era una carrera tampoco difícil, de pinta y colorea, que decía mi padre, pero la verdad es que entrabas allí y había pocos profesores que te dieran un verdadero conocimiento y que te abrieran la mente para buscar a lo que había sido tú allí, ¿no? Mucha historia económica, poca historia de verdad, ¿no? Y eso yo creo que en España nos hace falta mucho leer a Galdós, pero también nos hace falta mucho leer a Emilia Pardo Bazán, ¿no? A partir de ahí la historia se repite porque somos humanos y casi todos los humanos reaccionamos, por lo menos en Occidente, tenemos más o menos un mismo tipo, ¿no? Y en este momento más, en el que estamos totalmente todos conectados, tenemos un mismo tipo de reacción, ¿no? Yo creo que repetirse una guerra civil en España no sería posible, creo. Y como dices tú, hay que ser positivo, ¿no? Porque la gente ahora no está para coger fusiles. La gente joven no está para levas en masa, ¿no? Antes era otro tipo de civilización salvaje. Ahora yo creo que hay cosas que se pueden repetir. Lo que decían ellos es totalmente cierto. Hay cosas sin solucionar. Eso no es que se repita, es que eso hay que curarlo. Y si no sabes cómo curarlo, siempre va a estar ese conflicto totalmente enquistado, ¿no? Y España tiene conflictos enquistados, pero ahora nos empezamos a dar cuenta que Gran Bretaña también tiene conflictos enquistados, Francia tiene conflictos enquistados, Italia tiene conflictos enquistados. Así que no sé si se repetirá, pero lo que sí es muy difícil y muy conflictivo en este momento, debido también a las fuerzas económicas y a muchas fuerzas que están en este momento
convergen todas en este momento sobre Europa. Yo creo que es muy difícil poder manejar todo este, ¿cómo se llama? Toda esta varaunda, todo este jaleo, ¿no? Lo de Franco a mucha gente le ha encantado, a muchos otros les ha horrorizado. Entonces ves de repente cómo surge cosas que parecían dormidas y no lo estaban, porque estaban ahí, estaban latentes y aparecen con cualquier mínimo estímulo que en cualquier otro país a lo mejor sería algo que ya tendría que haberse curado. Aquí de repente volvemos otra vez a sentir unos ciertos dolores que igual no se curaron bien, ¿no? Pero eso tiene que venir poco a poco cuando se afianza la democracia. España no ha sido un país que tenemos una democracia muy joven y eso siempre hay que tener muy en cuenta, creo yo. Y nosotros estamos ahí ya como muy sobrados, pero no estamos tan sobrados de democracia. Y la democracia requiere mucho pensamiento, la democracia requiere culturizarse, requiere leer, requiere tener pensamiento crítico y hay mucha gente que no está por la labor tampoco. ¿Y hasta qué punto he escuchado a Javier hablar del séptimo de caballería y cómo nos han vendido determinadas cosas a través del cine? Bueno, hace este verano, en el Festival de Cubelles Noir, estaba en una mesa sobre el desembarco de Normandía y bueno, pues un poco la conclusión a la que llegamos todos era que la historia la escriben los ganadores. Entonces, en esto que estáis comentando de no cerrar determinadas heridas, de no cicatrizar determinados aspectos emocionales o de nuestra historia emocional, ¿hasta qué punto tiene peso esto que, bueno, pues también puede sonar un poquito a estereotipo, ¿no? De que la historia la escriben los ganadores? Y los perdedores. El exilio español ha escrito su propia historia después de la Guerra Civil. Los perdedores también, los liberales españoles en el exilio y después peleando escribieron su propia historia. El problema no es que la historia lo escriban los ganadores, sino que la historia que nos venden en las universidades, habitualmente, o en los centros de educación, es la de los ganadores. Pero es normal. Es decir, España, yo siempre digo que el español tiene corazón anarquista y barriga ultramontana. Es decir, esas son las dos Españas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que las situaciones de libertad en este país, ya que hablamos de España, han sido anomalías a lo largo de la historia. Han sido periodos muy cortitos. El resto del tiempo han sido todos periodos autoritarios, reaccionarios, que han ido precisamente en contra pues, de un progreso, del progreso que había en Europa, del progreso que había en el mundo. Se lo han cargado absolutamente y nos han obligado a ir con decenios de retraso, ¿no? Entonces la cuestión está en por qué, por qué naturalmente en las universidades españolas a lo largo de 40 años se ha enseñado la historia de los vencedores, pero había profesores que no estaban de acuerdo, que enseñaban otras cosas. Es decir, lo que pasa es que tenemos que tener el oído atento para escuchar las historias que de verdad son ciertas y las historias del corazón o las historias que nos vienen impuestas, ¿no? Las historias que nos vienen impuestas desde la oficialidad. Yo creo que los perdedores también escriben su historia. Lo que pasa es que hay que esperar tiempo para escucharla, ¿no? Y ahora mismo estamos escuchando, estamos pasando un periodo en el que podemos escuchar la historia de los perdedores. Podemos ver películas, podemos ver novelas, podemos leer historiadores jóvenes y no tan jóvenes que se están animando a sacar los trapos sucios de la cloaca que hemos tenido durante 40 años en este país. Y los trapos sucios en todos los terrenos, en el militar, en el económico, en el religioso. ¿Por qué? Porque hay documentos. Bueno, pues ahora la historia no la escriben los vencedores, también la escribimos los perdedores. Digo escribimos porque mis protagonistas son perdedores todos por principio. Me parece que una novela negra con un protagonista ganador no es negra, pero esos son probablemente prejuicios personales, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que la historia es un tópico, y es cierto que la oficialidad la marcan los ganadores, pero también se escribe la historia por parte de los perdedores. Sí, pero también podemos trasladar eso quizás a los medios de comunicación, ¿no?
le traslado la pregunta a Javier. Yo insisto, yo soy fruto de una época, con lo cual estas cosas que se están viviendo ahora no es que no me importen, ¿no? Yo estoy en contra, empiezo con el tema del ganador, recuerdo aquella canción de ABBA, el ganador se lo lleva todo, ¿no? Pues no estoy de acuerdo con que el ganador se lo lleve todo. A mí me gusta mucho el fútbol. Con el tiempo vi la final del Mundial de Alemania, entre Alemania y Holanda. Vale, Holanda mete el primer gol sin que Alemania toque la pelota, pero el Mundial se lo lleva Alemania, comandada prácticamente con un Bayern de Múnich. Miramos desde el año 2019 y ¿quién nos queda? No me interesa quién ganó. Lo que me interesa es que el que perdió era Holanda, la naranja mecánica, comandada por Cruyff, y eso sí crearon historia en su forma de entender no solamente el fútbol, sino la vida. Mira, hay un escritor de esa época, en esa época de los años 30, en Canarias se creó un grupo que se llamaba Gaceta de Arte. Allí se montó en mayo de 1935 la primera exposición surrealista. El velero Don Carlos desembarcó 34 obras de lo más granado de los pintores europeos y mundiales. En aquel momento no se vendió ninguna. Se intentaba proyectar la Edad de Oro de Buñuel para financiarlo. Bueno, pues Domingo Pérez Minic, uno de ellos, siempre decía que Tenerife había cometido 2 errores a lo largo de su historia, y era no haber dejado entrar a Nelson y haber dejado salir a Franco. Nelson solamente tuvo una derrota militar y fue en Tenerife. Hay avenidas y calles, más avenidas y calles con el nombre de Nelson que con el nombre de Gutiérrez, que fue el general español que defendió la plaza. La situación y la relación entre las islas y el Reino Unido, de hecho la bandera de Tenerife es la bandera de Escocia. Te empiezas a dar cuenta, los americanos tiraron 2 bombas sobre Japón. Y las relaciones comerciales, políticas entre Estados Unidos y Japón son brutales. No ha pasado tanto. Han dicho, estamos en otra era, vamos a seguir aguardando y manteniendo esto en nuestra cabeza. Los americanos tuvieron una guerra económica de secesión entre el norte y el sur, si hasta se lo toman ya como una fiesta, y tampoco ha pasado tanto tiempo. Con lo cual, yo creo que hay que ser realistas, hay que ser consecuentes, no podemos transmitir en nuestro ADN a nuestros hijos lo que fueron temas dolorosos de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. A mí me sorprende, ya les he dicho, la situación de los ingleses en Tenerife, me sorprende las relaciones de Japón con Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos, en el fondo guerra, lo que estamos hablando de historia. Vamos a ver, Estados Unidos es lo único que necesitaba una excusa para meterse en la Segunda Guerra Mundial. 1929, crack de la bolsa. ¿Qué origina el crack de la bolsa? La Gran Depresión. La única manera que tuvo Estados Unidos de entrar de salir de la Gran Depresión fue meterse en la guerra. Y buscó una excusa. El bombardeo de Pearl Harbor, lo hemos hablado yo creo que tú y yo muchas veces, si la flota del Pacífico no estaba allí en Pearl Harbor. ¿Y ustedes creen que los americanos no sabían que iban a bombardear Pearl Harbor? Yo dudo mucho que no lo supieran. Bueno, también podemos relacionarlo con el Maine, en la guerra de Cuba, y podemos decir que caer en lo que hemos dicho antes de que la historia el canal de Panamá, que era el interés real de Estados Unidos con la guerra de Cuba. Por eso digo que decimos que la historia no se repite, pero encontramos a veces, hay hechos que parece ser que sí. No sé, Nieves, si quieres comentar algo sobre esto. Sí. A ver, yo lo que quiero contar es que en Coruña, durante muchísimos años, y sigue pasando, los perros se llamaban Neil y Soult, y nadie sabía por qué. Los perros se llaman Neil y Soult. Entonces tú vas por la calle y perro, Neil. ¿Por qué? Por los franceses, por los generales franceses que lucharon contra Sir John Moore. Entonces, el malo era el nombre de los perros en Coruña, ¿no? Y sigue siendo, es decir, la memoria sigue, ¿no? En Coruña también hay una gran tradición británica, ¿no?
tenemos allí la tumba de Sir John Moore, ¿no? El ejército gallego en la guerra de la independencia. Ya había dicho el duque de Wellington, si todos los españoles fueran como los gallegos, aquí no había habido ningún tipo de guerra, ya nos habrían largado a todos, ¿no? Entonces, son cosas que hay ahí, pero yo, en lo que se refiere a mi libro, lo que más me ha llamado siempre la atención sobre los perdedores, realmente en eso es una novela negra, porque todos son perdedores, ¿no? Torrijos fue el gran perdedor y a la vez es el que más ha trascendido, ¿no?, de todos ellos, porque fue un suicida. Él se lanzó a buscar la libertad de España sin tener ningún tipo de cortapisa, ¿no? Cogió a todos sus hombres, se metió en un barco y dijo, me importa un pimiento morirme, pero yo me voy a morir buscando la libertad, ¿no? Entonces, ese tipo de personas también escriben la historia, ¿no?, aunque sean los perdedores. Otro de los protagonistas de mi novela es Espocimina, pero ahí ya no puedes decir si era perdedor o era ganador, porque es un personaje que tiene muchas luces y muchas sombras. Yo creo que todo ese tipo de personajes son los que nos gusta escribir a los escritores que escribimos novela negra o que escribimos novela histórica negra, ¿no? Todos los que tienen la oscuridad, todos los que tienen la sombra, ¿no? Todos los que tú puedes hablar de ellos de muchas maneras, ¿no? Puedes decir, Torrijos, eras un poco cafre porque llevaste a un montón de gente a la muerte, pero puedes decir, Torrijos, realmente eres un puñetero héroe porque hay que tener unas pelotas muy grandes para enfrentarte a todo lo que él se enfrentó, ¿no? Y si un día vais al Prado, aparte de ver el maravilloso cuadro que hay, ¿no?, con el fusilamiento, no sé si aún sigue, hace muy poco estaba la última carta que le escribió, sale también en la novela, os juro que si os ponéis a llorar no paráis, la última carta que le escribió Torrijos a Carlota, Luisa Carlota, que era su mujer en aquel momento, y os prometo que os ponéis a leer aquello y empezáis a llorar y muchas veces también es lo que queremos los escritores, ¿no? Además de reflejar la oscuridad, además de reflejar la historia, queremos reflejar el ser humano, las emociones y hacer que la gente sienta, ¿no?, cuando nos lee. Eso yo creo que es quizá lo más complicado para un escritor, ¿no?, hacer reír o hacer llorar y hacer sentir, ¿no? Y Torrijos, si leéis la carta, yo cuando estaba escribiendo decía, ¿para qué voy a escribir yo si ya está escrito por este señor que estaba a punto de morirse, le quedaban unas horas y lo último que hizo fue escribirle a su mujer, hablando de su amor y de la libertad de España, ¿no? Entonces, esos son, la verdad, a veces piensas, escribo para eso, escribo para descubrir esto y para que la gente lo descubra, ¿no? Claro, y el vehículo, no sé si ideal, pero que cuadra en estos puntos que estamos hablando es la novela negra, ¿no? Aquí os quiero preguntar una cosa, y es dónde realmente están los límites vuestros a la hora de escribir. No hemos terminado de definir muy bien, incluso no sé si lo tenéis claro. Yo creo tenerlo claro. Lo que intento hacer, y es novela negra, en algunas ocasiones con un fondo histórico. No sé si en vuestro caso es al revés, queréis hacer una novela histórica pero con un personaje o con una trama negra. Yo, la dificultad a la que me enfrenté cuando empecé la saga de Joaquín Córdoba, que es el protagonista de Ojos que no ven, y esta es la tercera entrega, la gente se reía cuando lo contaba, pero el protagonista no fuma, pero hay algunos otros personajes que fuman. Y yo decía, ostras, ¿cómo enciende este hombre si va por ahí los cigarros, ¿no? Pues no sé, sí, pero estamos en verano, no sé, no habrá mucha lumbre por ahí. Y bueno, pues un mechero chusquero, ¿no? Bueno, chisqueiro, que decimos en Galicia. Pues probablemente sería eso, ¿no? Otra de las cosas que a mí intentando ser fiel a la historia y utilizar el contexto correctamente, no saltarme nada, ¿no? Pues por ejemplo, en la segunda novela empieza con... Yo siempre intento empezar las novelas estas de la saga con un hecho histórico. Y en la segunda novela hay un hecho histórico que está relacionado con una frase que no sé si habréis escuchado alguna vez, quizás por Galicia menos. Pero hay una frase que se dice por mi tierra que es vas a quedar peor que Cagancho en Almagro. ¿Os suena a algunos? Bueno, pues eso tiene su origen en una
una corrida de toros en un torero que se llamaba Cagancho, de la época de 1927 por ahí, que, bueno, pues el hombre era un curro romero que iba de ¿dónde era? No sé, del norte, no sé dónde era. El caso es que le pillaba Ciudad Real de paso, ¿no? Y dijo, bueno, buscarme algo por allí que quiero hacer caja. Y le buscaron una corrida en la Feria de Almagro, que era en agosto, sigue siendo en agosto. Y bueno, pues el hombre salió allí y parece ser que el toro no le cuadró y intentó escaquearse y tal. La gente estaba muy mosca con él. Que, bueno, le tiraron botijos, hay fotografías donde le tiraron botijos a la plaza y tuvo que entrar la Guardia Civil, hay algunas fotos por ahí, la Guardia Civil a caballo, apartando a la gente que había saltado por el torero y los, ¿cómo se llaman? Los que acompañan al torero. No me sale. La cuadrilla. La cuadrilla estaba con el toro apartado en una parte de la plaza de toros y el Cagancho saliendo a toda leche allí, protegido por los guardias civiles que van a caballo golpeando a la gente, ¿no? Un show. Por eso, bueno, de ahí viene la frase. Y empiezo con ese hecho. Y ya digo, pues hay bastante documentación, con lo cual me resultó fácil elaborar el capítulo. El caso es que luego mis personajes vuelven a Ciudad Real, vuelven en tren. Yo había leído crónicas, pues que ese trayecto, que ahora mismo es de 10 minutos en tren, en la época sería algo más, evidentemente, pues duró horas y horas, debido a toda la gente que había y bueno, los problemas que surgieron. En un momento determinado, uno de los personajes míos es bastante impulsivo, pues se baja del tren en una de las paradas que hay por allí, cerca ya de Ciudad Real, se va por el campo, el protagonista lo sigue porque es su amigo y tal, y yo dije, ostras, pues aquí me vendría genial que este personaje se saltara una dehesa y se pusiera allí a dar unos capotazos con la chaqueta a la luz de la luna. Vendría perfecto. Y bueno, pues dije, voy a consultar, porque ya sabéis que ahora con internet podemos consultar casi todo. Voy a consultar qué luna hacía ese día exacto, el de la vuelta que está documentado de la corrida de Cagancho en Almagro. Y había luna nueva, no había luna llena, no había manera de cuadrarlo. Y bueno, pues me permití la licencia de hablar de una luna llena magnífica que daba allí unas siluetas estupendas y es algo que tengo en la cabeza de decir, no he sido fiel al relato y alguien me lo sacará en un momento determinado. Pues antes de que alguien me lo saque, lo saco yo. Entonces, eso me pasó, perdón que te interrumpa, me pasó a mí una vez que un señor se enfadó todo, que además yo miré, porque claro, las efemérides, hay efemérides, me pongo a mirar las efemérides, salida del sol en Coruña, 6:54 de la mañana, ahí voy yo, pongo la salida del sol clavada con las efemérides, un señor en Amazon, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí no sale el sol a esa hora. Y yo pensando, pues sí, mirando las efemérides, ¿para qué le voy a contestar yo a este señor? Porque se ha enfadado tanto. Entonces, es decir, que te puede ocurrir en cualquier momento. Es que no había luna llena aquella día. Sí, no. Bueno, ¿Y qué más da? Bueno, pero yo qué sé. Por eso digo que me habría venido genial que hubiera luna llena, pero no hubo luna llena y me permití esa licencia. Lo que os quería preguntar es eso, ¿hasta qué punto a vosotros os marca o qué licencias os permitís vosotros a la hora de escribir y hasta qué punto os marca el contexto histórico y os puede delimitar? Hombre, no es lo mismo escribir una novela histórica que una novela, digamos, de intriga histórica. Yo creo que son dos cosas completamente distintas. Yo, histórica, tengo solamente una, Sombras de mariposa, y además es del último cuarto del siglo VI en Hispania, o sea, que como para especular ahí en cuanto a lunas y a lluvias y vientos, ¿no? No, ahí naturalmente tienes que documentarte pues, con los autores de la época, ¿no? Eso. Luego mi segunda novela, que es Aislinn, se desarrolla en torno al 19, a finales del 19, cuando el asesinato de Cánovas, y en torno a él pues hay una trama casi de ciencia ficción. Pero de alguna forma son juegos, no se puede, yo no lo considero novela negra, ni muchísimo menos. Y esto, que es novela negra, se considera histórica porque es del año 41, pero es de antes de ayer. No sé, a mí me parece que toca temas tan actuales que parece que Carlos Lombardi estuviera yendo prácticamente no por las calles de Madrid porque estaban bombardeadas y no están como ahora, a no ser que te vayas a una zona de obras que es muy parecida.
pero yo no lo considero como histórica. No lo considero como histórica porque está en nuestras raíces. Es decir, hay gente que la vivió y en ese sentido no lo puedo considerar como histórica. Es una novela que todavía tiene vida. Hay mucha gente que la ha leído, que me lo ha dicho, y hombre, ¿y esto cómo sabes tú que esto era así, no? Pues mira, pues porque hablé con mi padre, porque hablé con mucha gente, porque me he documentado, porque he investigado en hemerotecas, en bibliotecas, en historiadores. Yo siempre que escribo una novela que es asequible de ser documentada, la documento al máximo. Es decir, si en mi novela dice que ese día nevó, es que nevó. Y eso lo puedo decir porque hay hemerotecas y puedes averiguarlo. No lo puedo decir del siglo VI porque no lo sé, a no ser que hubiera un historiador de la época que dijera, bueno, pues que cayó un tornado y que hubo una lluvia terrible, etcétera, ¿no? Entonces yo intento que el paisaje, la estructura, se ajuste a la realidad al máximo. El resto es pura invención, el resto es pura imaginación. Es decir, por decirlo de alguna manera, yo hago una foto de la realidad y sobre esa foto de la realidad muevo a mis personajes. Y mis personajes hacen, en principio, lo que yo quiero, aunque al final terminan haciendo lo que ellos quieren. Porque si los personajes son reales, son ellos los que te van a pedir qué es lo que va a suceder y cómo tiene que suceder, ¿no? En ese sentido, yo digo, para mí es una foto, es decir, es un escenario, la historia es un escenario. Todo lo demás es imaginación, es echarle corazón y tener sentido común a la hora de plantear una trama. No hacer anacronismos, no decir bestialidades que vayan contra la razón, y eso es relativamente fácil. Siempre se mete la pata, ¿eh? Yo en esa de Aislinn, que era mi segunda novela, en un momento determinado confundí las liebres con los conejos y hubo quien me dijo, cazador, por supuesto que no, que es que eran distintos, y dije, pues tiene razón. Pero no he tenido ocasión en una segunda edición de corregirlo, pero ahí quedó, ¿no? Pero salvo ese tipo de cosas, yo creo que no hay que dar, a no ser que cometas un anacronismo bestial, tampoco necesitas ser excesivamente detallista. Lo que comentabas tú, que se levantó a las 6:55 y había... Pues es verdad, pues a lo mejor es verdad que fue así, pero el escritor debe plantearse hasta qué punto me voy a jugar yo el pellejo aquí para que me digan si a lo mejor no necesito decir con exactitud la hora. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a lo que tú has traído. Que muchas de las veces puedes escribir perfectamente sin ser tan tremendamente minucioso que te pintas en camisas de 11 varas y en berenjenales de los que luego no puedes salir. Pero vamos, por resumir, para mí la historia es el escenario, la foto, y los que le dan vida son precisamente los que se mueven alrededor. A veces, como en esta obra, el escenario es protagonista también, porque es un Madrid destruido, un Madrid que acaba de pasar una guerra y que está absolutamente descuajaringado, ¿no? Y en ese sentido, pues, sin compararme, pues Galdós, Baroja, Valle Inclán, Fernández Santos, Cela hacen a Madrid protagonista, un protagonista más de sus novelas. Y yo he intentado que Madrid lo sea también en esta. Hombre, la luna siempre es maravillosa, o sea, si nos remontamos, es la luna y un eclipse que le salva la vida de aquel yanqui en la corte de Rey Arturo, ¿no? Una cosa es la historia y otra cosa la historia que cuenta. Si se escribe novela histórica, te van a pillar, no puedes falsificar, la historia es la historia, lo que sucedió es lo que sucedió. Otra cosa es la historia que cuenta. La historia que cuenta la puedes contar de mil maneras. Bueno, ahora me viene, a mí que me gusta el western, Sergio Leone hace por $1 puñado y es la misma historia que había contado Kurosawa en los 7 samuráis, en Yojimbo. Claro, ¿cómo se defiende Leone? Oiga, es que esa es la misma historia de Cosecha Roja de Hammett, ¿no? Con lo cual, en Baraka hay un hecho que puede ser creyente o no puede ser creyente, pero es la realidad. Después de la muerte de estos, desde el 22 de julio del 21 al 9 de agosto, murieron, la cifra todavía no está cerrada, pero vamos a poner 13.000 soldados en el trayecto de los 135 kilómetros. Prácticamente en septiembre, el día del Cristo de La Laguna es el segundo municipio más importante de Tenerife, movilizan al regimiento de artillería. Los ponen en la plaza de San Francisco, sacan al Cristo y ustedes imagínense, o sea, las madres, las novias, las hermanas llorando porque sabían que
iban al matadero. Bueno, se encomendaron al Cristo. Después de 1 año y medio, sobre todo en la zona del Yebala, fueron 183 artilleros, 22 combates, volvieron todos sanos y salvos, pero con hechos que las cosas suceden una vez, a partir de la segunda ya no pueden ser casualidades. Tenían un itinerario, lo cambian la noche anterior y ese cambio implica que los que fueron para allá fueron masacrados. Hace 7 años, a partir de ahí el ejército acompañaba al Cristo, el día del Cristo de la Laguna. Hace 7 años se montó una brutal. ¿Qué hace el ejército acompañando al Cristo de la Laguna? 5 segundos. Claro, hay que tirar. Tira de la historia real es lo que sucedió. ¿Por qué el ejército acompaña al Cristo? Porque hubo una promesa hecha el 14 de septiembre de 1921. Y yo creo que seas creyente, no seas creyente, el asunto es que esos soldados volvieron. Y bueno, yo creo que vamos medio... Ahora que comente Nieves y abrimos ahora tu turno de preguntas. Es que yo tengo que decirlo porque tengo un TOC, con la documentación, pero tengo 2 TOCs. Uno es documentarme y otro es que no se note. Porque no hay cosa peor que estas novelas que tienes que estar todo el rato en notas. Tiene que ser tal, pero el TOC. Para esta, madre mía, hasta el tipo de cera de velas que se usaban. Si había gas en aquella parte de Londres. Bueno, yo creo que acabé loca, como un cencerro. Yo ya vivía como si fuera Jane Eyre, allí en el castillo, una cosa tremenda. Y hay siglas, él no sé qué, porque siempre te va a venir alguien y te va a decir, ese tipo de levita no era el que se llevaba. Pues allá me fui yo a Londres, me fui a la casa del duque de Wellington, me fui a Pamplona, a ver la tumba de Espocimina. Bueno, terrible. Eso sí, no se tiene que notar, creo yo, porque si se nota es que la paella no te ha salido bien. Sí, efectivamente. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerles o hacernos. Si no, yo tengo una, pero vamos. Hola, buenas tardes. Quería haceros a los 3 o al que la quiera contestar una pregunta. A ver si coincide con lo que yo pienso. Habéis hablado sobre todo, Guillermo, de la historia como un escenario para el que os documentáis perfectamente, con más o menos licencias, pero como estamos hablando de novela negra, ese decorado tan especial, ¿qué le aporta a la novela negra? ¿Qué es lo que yo creo que es un ingrediente que le casa muy bien y que hace muy buenas novelas negras? Por lo menos son mis favoritas. ¿Qué es lo que le aporta a la novela negra como novela negra? Y ahí lo dejo. Gracias. Verosimilitud, sobre todo, ¿no? Que sea verosímil, que sea creíble. Por lo que respecta a esta novela, el escenario es tan negro como la historia. Es decir, es el comienzo de una dictadura, el escenario es negro, la estructura es negra, la gente vive, digamos, en una cloaca institucional. Vive físicamente en Madrid en cloacas, porque medio Madrid está destruido. Vive en trincheras, donde algunos espabilados realquilan trocitos al lado de las ratas y de todo lo demás. Ya en aquella época ya existían los fondos buitre. La gente vive en una situación absolutamente dramática. Entonces, hacer una novela negra en el Madrid de 1941, en fin, a lo mejor es una exageración, pero lo más fácil que hay. Porque es que el escenario es negro en sí mismo. Y por poco negrita que sea la trama que inventes o la trama que abordes, si reflejas bien el escenario, si la foto de la que hablaba es fiel, está claro que te sale una novela negra. Es decir, en este caso, en otros casos es posible que no, que tengas que buscarlo, que justificarlo, ¿no? Pero en este caso para mí es clarísimo. 1941 es un mundo negro. ¿Alguna pregunta más? Hola. Yo quería preguntaros con aquello de que la historia la escriben los ganadores o los vencedores. ¿Cómo veis que hoy en día, aparte de que la puedan escribir unos u otros, cómo veis el fenómeno de los memes? Porque quiero decir, lo hemos visto esta semana, por ejemplo, con el tema del Valle de los Caídos,
como lo que ha sido viral muchas veces más que unas noticias de un lado o de otro, han sido los memes. ¿Cómo veis ese efecto de que, digamos, cualquiera hoy en día, gracias a Internet, pues pueda poner su versión de la historia y su versión humorística incluso de la historia al alcance de cualquiera? Mira, te doy una respuesta muy bruta, ¿no? La sociedad que le entregó mi abuelo a mi padre y mi abuela a mi madre era mucho peor que la que me entregó mis padres a mí. Lamentablemente ese ciclo de crecimiento se ha roto. La sociedad que yo le voy a entregar a mis hijos es peor que la que a mí me entregaron. A mí ya hace mucho tiempo que me cuesta que alguien me haga reír. Me cuesta que alguien me haga reír. De hecho, a veces si necesito que alguien me haga reír, pues me refugio en los clásicos. Me veo una película de los hermanos Marx, o del Flaco, porque es que no hay nada que me haga reír. Yo a veces no veo ni puta gracia en la mayor parte de ese tema de los memes. Me da la sensación de que la gente no tiene otra cosa que hacer y se polariza. Se polariza prácticamente todo. Esto es como cuando éramos pequeños y íbamos al cine. Necesitábamos saber quiénes eran los buenos y los malos. Y cuando veíamos a John Wayne, pues esos son los buenos. O Paul Newman, esos son los buenos. La situación no es la misma ahora. No hay ni buenos ni malos. Las personas se definen por sus actos. Y una persona hoy puede ser buena porque ha hecho muchas cosas buenas y mañana ser mala. Me sorprende el tema de los móviles, pero forma parte de ese universo en el cual estamos metidos. Vamos a ver, yo me imagino que todos ustedes tienen, no sé dónde lo tengo por aquí, un aparato. Yo el año pasado, cuando recogí a Alicia Barlet, lo que me dijo es, en el avión no había nadie leyendo un libro, cosa que no pasaba hace una década. Pero bueno, nadie nos iba a decir hace X tiempo que esto iba a ser nuestra herramienta. Pues es el signo de los nuevos tiempos. Los tiempos están cambiando, que decía Bob Dylan, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos hemos enterado muchísimo más tarde que los americanos. Bueno, vamos a ir terminando. Un minutito, si me permitís. Sí que me gustaría hacer una pregunta a ellos. Intentar ser lo más breve posible, un poco por respeto a los turnos y tal. Y podéis meter cuña de proyectos futuros si queréis. Personajes, momentos, hechos de la historia que se merezcan una novela y a ser posible una novela negra. Rápido. Ahora mismo lo que está pasando en Cataluña. ¿Sí? Sí. Y yo creo que lo que está pasando en Cataluña lo tienen que contar autores catalanes. Yo tengo familia en Venezuela y tengo familia en Cuba. Lo que nos venden de lo que ha pasado, está pasando en Cuba, de lo que está pasando en Venezuela, nos llega totalmente tergiversado. Estamos en Venezuela, estamos en Cuba, no tenemos ni idea de lo que está pasando. Yo creo que ahora mismo alguien debería, no hay que esperar a hacer una patria 30 años después, que alguien nos cuente. ¿Novela negra también? Sí, claro, es que mal. O novela roja. Pero yo creo que pronto va versándose. Guillermo. A mí, a ver, no es por despreciar la realidad, pero no me interesa en este momento nada de lo que está sucediendo porque estoy con la tercera novela de la serie Lombardi y es lo único que me absorbe en ese momento. Sigo en el año 1942. Es decir, en febrero se publicará la segunda y estoy ahora escribiendo la tercera. Hombre, hay temas que sí que interesan, pero yo creo que hace falta perspectiva. Para escribir una novela no se puede escribir una novela de lo que está sucediendo en este momento. Yo creo que todo proceso histórico necesita un pozo. Naturalmente se pueden escribir crónicas, balances, análisis, columnas. Puede ser. Creo que ya se han escrito un par de novelas sobre Cataluña, sobre más o menos de forma colateral lo que está sucediendo. Lo mismo que se escribían relatos sobre Euskadi en los tiempos del plomo y lo mismo que se han escrito muchas más novelas una vez terminado el problema de ETA, ¿no? Pero yo creo que hace falta un cierto pozo de reflexión, salirse del foco,
tener la capacidad analítica suficiente como para no dejarte llevar por las tripas. Es decir, una novela escrita con las tripas no va a ningún sitio. Al final es una novela que se muere. Mira, le llevo solamente un momentito la contraria y luego seguimos discutiendo, tomándonos una cerveza. La mejor novela que se ha hecho sobre Anual la hizo Ramón J. Sender. Se llama Imán, se titula Imán. Y está hecha... ¿Cuántos años después del hecho? No, fue un año, me parece, después justo. Claro, él estuvo allí y esa novela es prácticamente un tema periodístico. Pero bueno, luego seguimos discutiendo. Sí. Sería interesante hablar del informe Picasso también, que en esa novela habría venido divinamente y le habría quedado muchísimo mejor. A mí me parece bestial la novela, sí, no es crítica. Pero, el informe Picasso, lo que pasó ahí, la culpa la tuvo Alfonso XIII. El general Silvestre le prometió llegar el día de Santiago a Lucema. ¿Qué pasó? Todo eso estaba perfectamente documentado por el tío del pintor. ¿Qué motiva? Dictadura de Primo de Rivera. Y el expediente Picasso pasó al olvido. ¿Nieves? No sé, a mí lo que me apetecería mucho hacer en una novela negra era sobre todos estos asesinos en serie españoles que ya casi son históricos, ¿no? Como El Arropiero. Ahí sí que me gustaría hacer una novela negra. Un true crime, de eso que se dice ahora. Porque este señor ya es historia del crimen español. O El Jarabo, no sé, algo así. Me apetece más. Me gustaría algo así, de cuando llega a España el asesino en serie contemporáneo. Estaría bien. Bueno, pues nada más que recomendarles las novelas suyas. Yo creo que tenéis donde elegir y bueno, aquí los tenéis a ellos para seguir charlando y bueno, pues si alguien quiere que le firme alguna novela o algún ejemplar, pues también estarán aquí un ratito. Sin más, muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos. Es verdad, el informe Picasso.